nada, salvo determinadas excepciones, el secretario del juzgado debe proceder a hacer publicar edictos durante 5 días en el diario de publicaciones legales, por los que haga conocer el estado de quiebra y las disposiciones del artículo 88, incisos 1, 3, 4 y 5, y parte final, que es la parte de supuestos especiales, en su caso, y nombre y domicilio del síndico si es que ya está nombrado y aceptó el cargo, cosa que en una quiebra muy probablemente ya esté nombrado inmediatamente en el mismo momento que se realiza la sentencia de quiebra, y la aceptación es dentro de las 24 horas. Igual publicación se ordena en cada jurisdicción en la que el fallido tenga establecimiento o en la que se domicilie un socio solidario. Los exhortos pertinentes se deben diligenciar de oficio y ser librados dentro de las 24 horas de la sentencia de quiebra. Supongo que la palabra exhorto es una palabra que a la mayoría extraña. El exhorto es un medio de comunicación entre los tribunales, ¿sí? De tal manera que se exhorta a determinado tribunal para que se diligencie el oficio, que porque a lo mejor hay que hacer alguna trámite fuera de la circunscripción donde está radicado la quiebra. Entonces se va a exhortar el juzgado de Belví, por ejemplo. La publicación del edicto es realizada sin necesidad de previo pago. Se realizan utilizando las disposiciones del artículo 273, inciso 8, en donde dice que las publicaciones edictales y en el boletín oficial y en el diario de la voz serán gratuitas. En realidad no son gratuitas, son sin previo pago. Luego, cuando se hace el proyecto de distribución, se los incluye como gastos de concurso, gastos de proceso de quiebra y se paga, ¿sí? Si al momento de la quiebra existieran fondos suficientes en el expediente, el juez puede ordenar la publicación de edictos similares en otros diarios de amplia circulación que designe a lo que se debe dar cumplimiento en la forma y en los términos dispuestos anteriormente. Hasta acá tenemos la sentencia de quiebra del artículo 88 y tenemos lo que es la publicación, de tal manera que todo el mundo, el estado de quiebra sea público. ¿Por qué? Porque una cosa, como veíamos ayer, cuando la quiebra es propia, en donde el propio deudor va a denunciar a quien le debe, se van a poder mandar cartas, pero cuando la quiebra es pedida por un acreedor, no hay cartas, no hay nada. El único medio son los edictos, tanto en el boletín oficial como en el diario de amplia circulación. De hecho, para que ustedes tengan una idea, hay grandes empresas que tienen una persona asignada permanentemente a leer edictos en los boletines oficiales de la provincia, de la nación y demás. Bueno, acá venimos con las formas de conclusión de la quiebra. Y a mí me gustaría también ponerles o explicarles que estas formas de conclusión de la quiebra, que es el título correcto, también lo podríamos mencionar como las formas que tiene el deudor de superar el estado de quiebra, ¿sí? ¿Qué plantea la ley? Esto es un resumen, claramente después vamos a ir trabajando cada uno. Bueno, conversión de la sentencia de quiebra en concurso preventivo en los términos del artículo 90 y siguientes. La reposición de la sentencia de quiebra decretada por pedido del acreedor, artículo 94. El desistimiento formulado en los términos previstos en el artículo 87. Si recuerdan, ayer vimos que el artículo 87 lo que dispone es que el deudor puede desistir de su propia quiebra en tanto y en cuanto demuestre antes de la primera publicación de edictos que desapareció el estado de cesación de pagos. Ese es el desistimiento formulado en los términos del artículo 87. Otra forma de superar el estado de quiebra, ya estamos, ahora empezamos a hablar de un momento en donde está avanzado, ¿sí? Estas cosas que mencioné antes, estas formas de superar el estado de quiebra se dan al principio. Ahora ya no, ahora ya estamos dentro de lo que es el avenimiento, la carta de pago, la inexistencia de acreedores, que eso también se va a dar al principio porque vamos a abrir un periodo informativo y no va a venir nadie.
Ya estamos al final en lo que es la liquidación de bienes con pago total, la liquidación de bienes sin pago total después de 2 años desde clausura del procedimiento sin reapertura y la inexistencia de bienes para cubrir gastos y honorarios después de 2 años desde la clausura por falta de activo. ¿Sí? Que vuelvo a insistir en esto para que les quede en claro que la realidad es que estas formas de superar el estado de quiebra, algunas se dan al principio, otras al medio y otras al final, en donde no hay superación, es la conclusión del estado de quiebra. ¿Sí? Entonces, por eso utilizo esos dos términos: superar el principio, concluir cuando liquido bienes, con pago total, sin pago total porque no alcanzó, se cerró el estado de quiebra, se clausura porque no hubo bienes dentro de los 2 años. ¿Sí? Me es importante que distingan esta situación y tengan en claro que hablamos de superar el estado de quiebra y de la conclusión del estado de quiebra. ¿Sí? Vamos con la conversión, artículo 90. El deudor que se encuentre en las condiciones del artículo 5 puede solicitar la conversión de su trámite de declaración de quiebra en concurso preventivo. Convertirlo a concurso preventivo, esto tiene que ser planteado dentro de los 10 días contados a partir de la última publicación de edictos a que se refiere el artículo 89, lo que vimos recién de la publicación de edictos a cargo del secretario del juzgado y demás. ¿Qué deudores están comprendidos? Este derecho corresponde también a los socios cuya quiebre se decrete conforme el artículo 160. Lo cierto es que muchos doctrinarios se preguntan si la posibilidad de convertir la quiebra podría ser también para la quiebra propia. ¿Sí? Si nosotros vemos la normativa, dice deudor excluido. No puede solicitar la conversión del deudor cuya quiebra se hubiese decretado por incumplimiento de un acuerdo preventivo o estando en trámite un concurso preventivo o quien se encuentre en el periodo de inhibición establecido en el artículo 59. ¿Sí? O sea que podemos regirnos por aquello que dice que si no está prohibido, está permitido. Ahora, hay un montón de desarrollos doctrinarios que sostienen que puede llegar a pedir la conversión el deudor que haya solicitado su propia quiebra porque en el momento que pidió la declaración de quiebra no había ninguna luz en el fondo, luego surgió un contrato en donde si lo puede cumplir porque va a fabricar un montón de muebles y el contrato es de provisión de esa cantidad de muebles, cuando cobre ese contrato va a poder pagar a los acreedores por los cuales se presentó, se declaró en quiebra. Tenemos, como siempre, cuando hay estas cuestiones en donde la doctrina y la jurisprudencia no es pacífica, sino que es controvertida, algunos opinan una cosa, otros opinan otra. Lo cierto es que está bueno plantear esta cuestión en donde depende de dónde, cómo querramos mirar la situación, será que estaremos de acuerdo o no con que un deudor que pidió su propia quiebra pueda hacer uso de esto que establece el artículo 90, de que pueda convertir su pedido de propia quiebra en concurso preventivo. La realidad es que en la mayoría de los casos no se lo permite, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuando no se ha permitido no está fundado realmente en una cuestión en donde ha habido un cambio abrupto en las condiciones y en la posibilidad de superar ese estado de cesación de pago. ¿Qué más nos dice el artículo 91? Efectos del pedido de conversión. Presentado el pedido de conversión, el deudor no podrá interponer recurso de reposición contra la sentencia de quiebra. Si ya lo hubiese hecho, se lo tiene por desistido. ¿Qué es el recurso de reposición? Otra herramienta para superar el estado de quiebra que está regulada en el artículo 94. Lo que no puede pasar es que tengo la conversión, tengo un recurso de reposición y voy por las 2 vías a ver cómo salgo del estado de quiebra. No, señor. Presentado el pedido de conversión,
el deudor no podrá interponer recurso de reposición contra la sentencia de quiebra, y si lo hubiese interpuesto y después se dio cuenta que le gustaba más la idea de convertir la quiebra en concurso preventivo, se lo tiene por desistido sin necesidad de declaración judicial. El pedido de conversión no impide la continuación del planteo de incompetencia formulado conforme al artículo 100 y 101, artículos que no vemos ni estudian. 100 y 101 no se trabajan. Artículo 92, requisitos. El deudor debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 11 al hacer su pedido de conversión o dentro del plazo que el juez fije conforme a lo previsto en el artículo 11, último párrafo. Efectos, artículo 93. Efectos del cumplimiento de los requisitos. Vencido el plazo fijado según el artículo anterior, el juez deja sin efecto la sentencia de quiebra y dicta sentencia de apertura de concurso preventivo en los términos del artículo 13 y 14. Únicamente puede rechazar la conversión en concurso por no haberse cumplido los requisitos del 11. ¿Sí? O sea que, primera alternativa que tiene el deudor declarado en quiebra para superar ese estado de quiebra es pedir la conversión. Primera salida ahí, inmediata. ¿Sí? La segunda alternativa que tiene es este recurso de reposición, que tramita por vía incidental ante el mismo juez de la quiebra. Y que, como veíamos recién, si pidió la conversión y además había pedido antes el recurso de reposición, el recurso de reposición se lo tiene por desistido. No pueden estar abiertos los dos caminos para superar el estado de quiebra. Artículo 94, reposición. El deudor puede interponer recurso de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia del pedido del acreedor. De igual derecho puede hacer uso el socio ilimitadamente responsable, incluso cuando la quiebra de la sociedad de la que forma parte hubiera sido solicitada por ésta sin su conformidad. El recurso de reposición debe deducirse dentro de los 5 días de conocida la sentencia de quiebra o en defecto de ese conocimiento anterior hasta el 5º día posterior a la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponde a la jurisdicción del juzgado. Se entiende conocimiento del fallido el acto de clausura. El acto de clausura o de incautación de bienes está dentro de los efectos que les dije hace un ratito que están regulados en el 177 y que ya vamos a llegar a esos efectos. Lo que pasa es que como estas alternativas de superar el estado de quiebra se tienen que mostrar y enseñar antes a que empecemos a trabajar con los efectos que produce la sentencia de quiebra. Artículo 95. ¿Van entendiendo? Porque por ahí están muy callados y no sé si estoy siendo clara con esto. Sí, profe, se entiende. Bueno. Artículo 95, causal. El recurso de reposición solo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso. ¿Cuál es el presupuesto sustancial para la formación del pedido de quiebra? Lo pasemos en términos correctos. La cesación de pagos. ¿Qué va a hacer el deudor? Va a demostrar que no está en cesación de pagos. Partes, dice. Al resolver, el juez debe valorar todas las circunstancias de la causa principal y sus incidentes. Levantamiento sin trámite. Artículo 96. Revocación inmediata de la quiebra. El juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente. Entonces, volvemos al 94. Recurso de reposición. Una vez planteado el recurso de reposición, el juez que tramita por vía incidental, el juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente si el recurso de reposición se interpone por el fallido con depósito en pago o embargo. Entonces, para que se comprenda, plantea el recurso por vía incidental, trámite menor dentro de un proceso mayor, ¿sí? Vía incidental, que sabemos que del 280 al 288 en el medio se abre la prueba, ¿sí? Y que el síndico debe emitir un informe una vez finalizado el periodo de prueba. ¿Hasta ahí vamos? Bien. El juez puede revocar esa declaración de quiebra
sin sustanciar, sin abrir a prueba el incidente, si el recurso de reposición interpuesto por el deudor vía incidental lo hace el deudor con depósito en pago o embargo. ¿Cuál es la diferencia de depósito en pago o embargo? Supongamos, acreedor pide la declaración de quiebra por una deuda de 10 millones de pesos, ¿sí? El deudor declarado en quiebra quiere superar su estado de quiebra rápidamente, interpone un recurso de reposición en los términos del 94 y lo hace con depósito en pago. ¿Qué hace? Depositó los 10 millones, no discutió. Está de acuerdo, acepta que le debe 10 millones, deposita los 10 millones, los honorarios, la tasa, las costas, para que se termine, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de depósito a embargo, deposita los 10 millones y se siente a discutir si realmente debe 10 millones, porque él, según su documental, según la documentación que tenga, balances, cuenta corriente, lo que fuere, dice que no debe 10 millones, que debe 5, ¿sí? No obstante, deposita los 10, pero vamos viendo quién tiene razón, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es el depósito en pago, me allano plenamente a los 10 millones, a embargo, me siento a discutir. Demuestro que no estoy en cesación, deposito los 10 millones, pero discuto porque según el deudor no debe 10 millones, debe 5. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, se interpone por el deudor con depósito en pago o embargo del importe de los créditos con cuyo incumplimiento, y no es que esté mal el PowerPoint, la ley está mal, con cuyo incumplimiento se acreditó la cesación de pago y sus accesorios, ¿sí? No se olviden de que estamos en lo que es recurso de reposición únicamente es válido para el trámite de levantamiento cuando la quiebra es pedida por acreedor. Si la quiebra es pedida por acreedor, el acreedor debe demostrar que se encuentra vencido, que es exigible, ¿sí? Y en el caso que tuviera privilegio especial, que el bien sobre que asienta no es suficiente para la cancelación de la totalidad de la deuda, ¿sí? Demostrar sumariamente. Entonces, con los créditos con cuyo incumplimiento se acreditó la cesación de pago que justificó que estaba vencido, que era exigible y que le debían, bueno, sobre eso el deudor hará depósito en pago, no discute, o embargo, deposita la totalidad de la deuda reclamada, pero la discute porque él sostiene que es menor. Pedidos en trámite. Debe depositar también los importes suficientes para atender a los restantes créditos invocados en pedidos de quiebra en trámites. A ver, podemos tener un pedido de quiebra que es el primer puntito, ¿sí? Pero después tenemos otro que todavía no se los ha trabajado. Entonces, este primer pedido de quiebra sobre el cual el deudor interpuso un recurso de reposición, pues bien, va a tener que también hacer el mismo tratamiento depositando en pago o embargo de los otros pedidos de quiebra que puedan estar pendientes. Debe depositar el importe con sus accesorios, salvo que respecto de ellos se demuestre a prima facie, a criterio del juez, la ilegitimidad del reclamo y sin perjuicio de los derechos del acreedor, cuyo crédito no fue impedimento para revocar la quiebra. Entonces, si tiene pedidos de quiebra sucesivos, puede tener, qué sé yo, 5 pedidos de quiebra de acreedores diferentes. Va a tener que depositar todo, de todos los acreedores. Depósito de gastos, la resolución se supedita en su ejecución al depósito por el deudor dentro de los 5 días de la suma que se fije para responder a los gastos causídicos, entiéndase, costas, tasas de justicia, aportes, honorarios profesionales intervinientes. Pasando en limpio, si el deudor dice que va a interponer un recurso de reposición porque él no está en cesación de pagos y que le debe 10 millones al primer acreedor al primer pedido de quiebra, le debe 20 millones al segundo pedido de quiebra y así sucesivamente, va a depositar todo, podrá ser en pago o embargo si discute, más todo lo que es costas, tasas, aportes, honorarios, trámites intervinientes. Esto es lo que en la jerga se conoce como levantamiento de la quiebra, más allá de que no usan este término para escribir en un parcial y menos aún en un final.
¿sí? Pero cuando a veces me han preguntado, profe, ¿qué es levantamiento de quiebra? Bueno, levantamiento sin trámite, ¿bien? Apelación. La resolución que deniegue la revocación inmediata es apelable únicamente por el deudor al solo efecto devolutivo, no suspensivo, y se debe resolver por la alzada por la Cámara sin sustanciación. No se abre prueba. Artículo 97. Efectos de la interposición. La interposición del recurso de reposición no impide la prosecución del proceso, salvo en cuanto importe y disposición de bienes y sin perjuicio de la aplicación del 184. Entiéndase que la sentencia de quiebra, porque además este recurso de reposición con depósito en pago o embargo claramente tiene un tiempo en que se resuelve. Entonces, la interposición del recurso de reposición no impide la prosecución del proceso, incautación, desapoderamiento, que la sentencia de quiebra produzca los efectos, ¿sí? Pues si no, qué fácil sería eludir todos los efectos de la sentencia de quiebra con un recurso de reposición que después sale denegado porque no depositó, porque no se pusieron de acuerdo, por lo que fuere, mientras tanto ganó tiempo, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de cosas es que el 97 establece que, por más que esté recurso de reposición, los efectos de la declaración de quiebra continúan. Artículo 98. Efecto de la revocación. La revocación de la sentencia de quiebra hace cesar los efectos de la quiebra. ¿Por qué pongo lo de la quiebra? Porque dice de concurso, más allá de que en la primera clase habíamos advertido que cuando dice el concurso es aplicable tanto al concurso preventivo como a la quiebra, lo cierto es que el 98 está específicamente destinado a decir que la sentencia de quiebra hace, la revocación de la sentencia de quiebra hace cesar los efectos del concurso. No obstante, los actos legalmente realizados por el síndico y la resolución producida de los contratos en curso de ejecución son oponibles al deudor, aun cuando los pliegos consistiesen en disposiciones de bienes en las condiciones del artículo 184. A ver, repasando un poquito para que más o menos tengan una noción más clara, vuelvo sobre lo mismo. El título era Conclusión del estado de quiebra. Y yo quiero que distingamos que la primera parte que estuvimos ya viendo, conversión, levantamiento de recursos de revocación y demás, son aplicables a la primera en momento de declaración de quiebra. Está declarado en quiebra, pero inmediatamente va a buscar la forma del deudor de superar ese estado de quiebra. Ciertamente, ya cuando entramos en el 225, en avenimiento, entramos en liquidación y demás, ya el proceso de quiebra ha avanzado bastante. Ya no es que se supere, se sale del estado de quiebra ahí nomás, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar con esto. ¿Por qué no se ve? No, está horrible esto. No. Bueno, a ver. ¿Lo ven o se ve re chiquito? Sí, profe, se ve bien. Bueno, mejor. Se ve el PowerPoint con el artículo 125, ¿no? Bueno. Ahí está. Bueno. Ahora sí. A ver.
No me gusta. No, 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 no. Les hago una pregunta. ¿Ustedes me escuchan bien o se corta? Se corta de ratos, profe. Ujú. Ajá. Si después le quieren escribir a Elon, le escriben, ¿eh? Porque ya no sé. Y esto, no sé por qué. A ver, vamos. Andando medio y medio el wifi. Ujú. Bueno. Yo no puedo ver la presentación. No sé por qué. Nosotros sí la vemos, profe. Sí aparece. No sé, no puedo darles clases así porque no veo la presentación. Voy a hacer una cosa. Voy a salir y voy a volver a entrar. Espérenme. Bueno, acá volvió. Vamos a ver.
Eh, Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe, se escucha y se ve la presentación. Sí, profe, las dos cosas. Bueno, qué bueno lo de ustedes, porque yo no lo puedo ver, pero no sé. No sé. No sé cómo solucionar esto, que es como que no sé. Creo que está fija. A ver si toco de fijar. No. A ver, dale. ¿Cambió ¿Hace algo? No. 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 No puedo mover la presentación, no puedo pasar el power, no puedo hacer nada. Por eso no sé cómo solucionarlo. En presentar toda la pantalla, ¿no? Pero es que, a ver, vamos de nuevo. Voy a dejar de compartir y presentar ahora. Ventana, toda la pantalla. Tampoco porque no me lee las cosas. Si deja de grabar, profe. No, no puedo porque imagínate que los alumnos que no están. No. Ah, mira. Una cosa de loco. No. No comparte. No entiendo. Es como